Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un ratito estoy hablando con el doctor Ricardo Alfonsín. Es siempre un gusto recibirlo aquí en esta casa, donde vamos a hablar, obviamente, el futuro. Estuvo reunido con el presidente electo. ¿Qué puede llegar a pasar con la incorporación o no de él al gobierno? Acaba de salir de un episodio cardíaco maravillosamente bien. Leí por ahí que ha tenido una recuperación. Nos va a contar. En realidad vamos a hablar de esto. Después un poco de política y más o menos. Quiero hacer dos menciones a algo que se produjo en el día, a dos cosas que se produjeron en el día de hoy. Por lo primero, la indagatoria de la expresidente, actual vicepresidenta electa de la Nación en la causa a la obra pública, en donde finalmente, después de haberse negado sistemáticamente, con todo derecho, la indagatoria es un hecho, es el acto material de la defensa, en donde una persona puede incluso guardar en silencio sin que esto implique presunción en su contra. Muchas veces se pregunta por qué esto es así. A ver, el proceso, no quiero extenderme demasiado. El proceso penal supone que hay alguien que acusa, en este caso el Ministerio Público, el fiscal, que tiene que demostrar la culpabilidad. A tal punto es este trabajo del fiscal de demostrar que el silencio de la persona imputada no es una prueba para demostrar la culpabilidad. Hay que aportar pruebas. Durante todos los procesos que ha sido sometida a la expresidenta de la Nación, ella guardó el silencio, insisto, dentro de la legalidad. Y hoy habló. Yo debo decir que escuché muy atentamente, después de esta polémica si se televisaba o no, leí la transcripción completa. Nunca he visto una indagatoria semejante. La indagatoria fue prácticamente una cadena nacional a la que nos tenía acostumbrados. A ver, ¿qué es una indagatoria? Uno se defiende, dice la inocencia, presenta, en el caso de la doctora Kirchner, que es abogada, presenta alguna alusión técnica. Su basamento fue la teoría que ahora está muy en boga, que es la de lawfare. De paso, recomiendo un libro que es bastante didáctico al respecto, que es el último libro del doctor Rafael Bielsa, junto con Peretti, sobre lo que es el lawfare, naciendo de lo que ellos creen es el primer ejemplo en Argentina, que es el grito de Alcorta, aquel levantamiento de mis coprovincianos, cuando la situación de la cuestión agraria lo llevaba a todo esto. ¿Qué significa más o menos esto? Que hay un conjunto de jueces que fuerzan la ley penal para crear una imputación que es ilegal, acompañada por la corporación mediática para convencer de que esto es así y de alguna manera inventar un descrédito penal que no existe. Esto sería el lawfare. Hoy la doctora Kirchner, que hizo alusión a esto, en realidad no hizo una defensa técnica indagatoria, hizo un discurso político. Y la verdad que tuve la impresión de que había asumido la vicepresidencia que en unos días tendrá formalmente, nombrando jueces, diciendo ustedes van a tener que responder, yo seré absuelta por la historia, a los jueces no. La verdad que es muy impactante. Digo, a la luz de volvieron cambiados. Si este es el cambio en el primer acto público de la vicepresidenta de la Nación, en un discurso político propio de sus cadenas, haciendo política en un acto jurídico que la imputa de un hecho que, de paso, repasémoslo, la tiene como sospechada por haberse creado, entre otras cosas, una empresa 4 días antes de la asunción de su esposo, con un personaje como Lázaro Báez, que pasó de gerente de un banco a ser el mayor concesionario de la obra pública de la historia de la Argentina. Muy impactante. Y el otro episodio, que me parece que merece ser mencionado, a propósito del volvieron cambiados, aprendieron, y separo porque es enorme la distancia, tiene como protagonista Alberto Fernández, que hoy tuiteó en alusión a una nota de Hugo Alconada Amón, un periodista con el que vos podés estar o no de acuerdo, pero que es de una rigurosidad. La verdad que es un orgullo ser colega de Hugo Alconada Amón. Hizo una investigación diciendo que un juicio muy particular de corrupción que involucra el kirchnerismo en Bahía Blanca había cambiado de rumbo luego de que se había nombrado una persona cercana al estudio de Alberto Fernández. El presidente salió a decir que esto eran aprietes. Lo que es muy impactante es que el final del tuit del presidente electo, ya no más del ciudadano Alberto Fernández, dice: esto se va a terminar, los aprietes, sabelo. Yo sé que para ser político, y el doctor Alfonsín seguro nos lo va a explicar, hay que tener un temple distinto al resto de los ciudadanos. Yo sí soy de los que defienden a los que hacen política. Me parece que la política es un acto de origen genuinamente solidario para tratar de mejorar las condiciones de nosotros. Que después se pervierta porque hay algunos, un sector que lo usan para provecho propio, está bien. Pero yo sostengo que la organización social imperfecta, como vos quieras, pero que es la democracia, necesita de políticos que decidan abdicar de una parte de su vida personal para dedicarse a la vida pública. Es cierto que cuando uno pasa a la vida pública empieza a tener, como la parábola de los talentos, una serie de responsabilidades distintas. Y Alberto Fernández sabe, porque es un político que conoce,
que tiene mucha trayectoria, que cuando uno asume nada menos que la primera magistratura, pierde algunas de esas cuestiones que eran propias del ser individual, como es la calentura, el decir lo que piensa solamente porque lo piensa, en pos de saber que dirige desde la primera magistratura a toda la nación. Lo dijimos acá en este programa cuando apenas electo se enojó, con razón en el fondo, cuando Jair Bolsonaro fue francamente despectivo con él. Ahora, cuando uno es un ciudadano común y corriente puede decir cualquier cosa. Cuando uno es presidente de la nación sabe que representa a su Estado. Y por eso reprochamos en aquel momento que utilizara más su vena personal y no su rango de presidente de la nación, invocando a aquella profesora de Derecho Internacional Público que decía: no hay países amigos en la vida, no hay países amigos con los que uno va a tomar el té, hay países con intereses comunes, intereses que no nos son comunes. Brasil es el mayor socio de la Argentina y por eso parecía una exageración que Alberto Fernández recurriese, insisto, a su vena personal para contestarle a Jair Bolsonaro en nombre del Estado. Y hoy me parece que volvió a pifiar en el modo. El presidente de la Nación tiene, como todo ciudadano, derecho a defenderse. Si cree que Hugo Alconada Amón cometió un error, tuvo una actitud de maledicencia, obviamente, debe defenderse como corresponde en el tribunal, pero no con un tuit, con un final sabelo, en donde desde la concentración máxima del poder, que es la presidencia de la Nación, se dirige a un periodista de la Nación. No hay libertades absolutas, dijo Alberdi. Solo hay una que debería acercarse más a la libertad absoluta, que es la libertad de expresión. Cuando la libertad de expresión está amenazada, corre peligro la democracia. Ojalá que sea, insisto, algo del carácter calenturiento de una persona que ya lo ha demostrado a lo largo de su vida, lo tiene, y no un modo de comenzar esta gestión a 8 días de asumir la presidencia. Punto y aparte, y lo recibo a Ricardo Alfonsín. Doc, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Todo muy bien. La voz mal. Perdón la garganta. No, al contrario, Creo que cuando uno se pone viejo, el aire acondicionado no le pasa a usted, pero bueno. No. ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Tuvo medio cachuzo? No, una cosa sin importancia, absolutamente. No, para nada. Porque leí por ahí que se recuperó, que era casi como un superhéroe que se recuperó. No, sí, pero no, una cosa absolutamente sin ninguna importancia. Me van a tener que aguantar durante mucho tiempo todavía. Salud. Haciendo política. Enhorabuena. Bueno, recién hacías una introducción sobre lo de Cristina y lo de Alberto. Sí. ¿Qué le pasa con eso? Bueno, en primer lugar, yo no leí y lamentablemente no pude ver el alegato. No sé por qué no se pudo ver por televisión. Porque la Cámara no aceptó. Bueno, a mí, no sé, habrá alguna razón que seguramente es fundada, supongo. A mí me hubiera gustado verlo. Yo creo que una cuestión de esta naturaleza se le debe brindar a la sociedad la posibilidad de escuchar todas las campanas. Creo que eso hace al Estado de Derecho también, pero bueno, quizás exista alguna disposición del Código Procesal que yo no conozco, no soy penalista. En eso debo asumir que ella dijo, si se transmitió la acusación, ¿por qué no el acto? Bueno, pero además yo estoy seguro que muchos querrían haber escuchado, pero no, realmente no puedo hacer un juicio de valor, simplemente le voy a preguntar a algún especialista por qué razón no se pudo escuchar el alegato, porque hubiera sido muy interesante para que la sociedad se forme opinión, porque uno lee un diario y dice una cosa, lee el otro y dice la contraria, lee otro y dice una tercera. Y yo escucho a los que están hablando y dicen cosas distintas de las que recogieron esos tres desde mi punto de vista, en determinados casos. Total. ¿Y respecto a lo de Alberto Fernández? Bueno, a ver, tampoco leí lo de Alconada Amón. ¿Qué le dice Alconada Amón? No lo sé. Concretamente, hace contestación a lo que dijo Alconada Amón en una nota y le dice, hace una suerte de admonición diciendo, sabelo, que se ha terminado la persecución y demás, se lo voy a leer textualmente. ¿Qué dijo Alconada Amón? Esto que decía, que en un juicio de Bahía Blanca, el presidente actual había colocado a un abogado cercano al estudio, que esto hacía cambiar el curso de la investigación. Acá se lo leo exactamente. ¿Y aportaba pruebas? En la Argentina que vamos a construir, entre todos se van a acabar los operadores judiciales, los operadores mediáticos, los jueces y fiscales que operan para poderes mediáticos, corporativos o políticos, sin impartir justicia como de. Sabelo, Hugo Alconada. Está bien, yo creo, a ver, quizás lo ha indignado, si es realmente no sé si hubo allí alguna acusación concreta o una insinuación, y tal vez hubiera respondido en otros términos, pero le voy a contar una cosa. Mi padre era un gallego calentón también. ¿Cómo? Me acuerdo que una vez en una revista, no vale la pena mencionar cuál, en la tapa tenía una noticia sobre él horrible,
sobre la transparencia y demás. ¿Sabe lo que hizo él? Se fue a la editorial, se fue a las oficinas de la revista y no le querían abrir. Y empezó con el bastón que le abrieran para que le dieran explicaciones. Hay gente para la que esas cosas son muy feas y la libertad de prensa es sagrada, pero tiene que hacerse cargo uno cuando la ejerce mal también, ¿no? Obviamente. Bueno, me parece que un Twitter, yo creo que tal vez hemos vivido ataques mucho más graves en democracia a la libertad de expresión. Pero sí, quiero leer el artículo. Está claro. Quiero leer el artículo y por supuesto a mí no me van a encontrar disimulando incorrecciones. Si llegara a haber actitudes en el futuro gobierno, todavía no asumió, que nos hicieran presumir que se pueden repetir algunas experiencias que se registraron antes del 2015 y que nos preocupaban desde el punto de vista de la libertad de expresión, yo voy a ser el primero. El primero, que es una manera de decir, obvio, pero voy a estar señalándolo. ¿Cómo fue la reunión con Alberto Fernández? Bueno, fue una reunión que fue continuación de una anterior, de varias anteriores, cuando él todavía estaba en el llano. No era candidato, por supuesto, ni precandidato, antes de las PASO. Nos habíamos reunido varias veces y habíamos estado conversando. Me acuerdo que en una ocasión, por ejemplo, yo le contaba la preocupación que tenía con las decisiones que se estaban tomando en la economía argentina y le decía, ojalá esté equivocado, pero mi obligación es decir que creo que se están equivocando. Si me preguntan, sobre todo, y ojalá me equivoque yo. No, yo creo que tenés razón, que con estas políticas no van a resolverse los problemas, ni siquiera van a mejorarse. Decía, ojalá la Unión Cívica Radical, bueno, pueda influir para que se cambie el rumbo. Bueno, los hechos nos dieron la razón. Después tuvimos varias reuniones. Hemos hablado acerca de la necesidad de terminar con la grieta. Hay que hacer un esfuerzo grande en ese sentido. La grieta no es gratis. La grieta hace sufrir a muchísima gente. Y la grieta impide que se resuelvan problemas muy difíciles y que hacen sufrir a muchísima gente. A algunos lo beneficia la grieta. Algunos se benefician con la grieta. La grieta impide que se adopten, que se llegue a acuerdos. Hay problemas que tienen que ver con el subdesarrollo, que son de muy difícil resolución y que no los puede resolver el mercado, no porque sea malo el mercado, porque el mercado no está para resolver los tipos de problemas que tienen que ver con una sociedad constituida de manera inequitativa, injusta, desequilibrada. Ni siquiera lo resuelve la política solo. Por supuesto no lo resuelve un solo partido político, pero ni siquiera los principales partidos. Se necesita además del concurso de los actores económicos, de la gran empresa, de la pyme sobre todo, nacional, de los sectores del trabajo para poder en conjunto. ¿Usted ve espíritu del Frente de Todos para superar la grieta? ¿Ve espíritu de Alberto Fernández de superar la grieta? De Alberto Fernández seguro. Fue una de las cosas que conversamos también en esta ocasión. Él decía que había que iniciar una etapa nueva, un cambio cultural importante, una época distinta en la Argentina, que teníamos que reemplazar la grieta. Él no hablaba de grieta, sino la confrontación, y el desprecio, el destrato entre las fuerzas políticas y económicas y sociales por la cooperación y la colaboración, y que había que hacer un esfuerzo grande, que todos teníamos que reconocer que habíamos cometido errores. Yo creo eso. ¿Usted cree en Alberto? Pero digo, ahí está el creo. kirchnerismo, está Cristina, está la Cámpora. Mire, Luis, yo creo que todos aprenden. La presidenta no es onza, aprendió, si no, no lo hubiera nombrado Alberto. Alberto fue uno de los hombres más duros. Sus críticas venían del propio palo. Si ella no hubiera creído que Alberto tenía razón en muchas de las cosas que les decía, seguramente no hubiera dicho que él tiene que ser el candidato a presidente. Y Alberto es un hombre con una gran personalidad. Y además yo quiero creer que si todos trabajamos por resolver los problemas y corregir los errores, vamos a poder hacerlo. Desconfiando es difícil. No es menor eso que dice. Hay, incluso para los que no han votado, Alberto, como un deseo
casi instinto de supervivencia y de deseo de que esto arranque de una vez, Claro. de confiar en él, ¿no? De la misma manera que en el 2015. Sí. Por eso yo, en el 2015, varios en el partido, en minoría, por supuesto, decíamos que no frustráramos esta ilusión, esta disposición al esfuerzo que tenía la sociedad para resolver los problemas, cometiendo errores, que había que convocar a un acuerdo, que había que terminar con la grieta. En lugar de eso se eligió el camino de la profundización de la grieta para ver si podíamos en conjunto resolver los problemas. Y yo creo que ahora, bueno, hay vocación. Es cierto que en el 2015 se dijo también lo mismo y no se hizo nada. ¿Coincide con Massot de que fue un error sostener la grieta, poco Massot, con Monzó, sostener la grieta como modo de construcción política de Cambiemos? Sí, eso sí, eso absolutamente, pero a ver, alcanza con leer historia. Los países que en el mundo han tenido que resolver problemas como los nuestros, por ejemplo, la Europa de posguerra, los resolvieron a partir de acuerdos entre fuerzas que se habían enfrentado mucho, entre la izquierda, que había sido perseguida por el nazismo, y la derecha, que había sido cómplice, muchas de ellas, del nazismo, entre el capital, que había sido cómplice de Mussolini, por ejemplo, y los sectores del trabajo, que habían sido víctimas de Mussolini, y lo mismo en Inglaterra. Los países después de la Segunda Guerra Mundial quedaron devastados, económica y socialmente. En 30 años volvieron a ser potencias, o empezaron a ser algunos de ellos potencias, porque hubo un partido iluminado que ganó las elecciones. No hubo un acuerdo entre la izquierda, la derecha, el capital, el trabajo, respecto de ciertas metas e instrumentos que hicieron posible esa recuperación. Yo no creo que nosotros podamos resolver los problemas, y va a ser muy grave, porque las consecuencias pueden ser muy graves, porque no es que si le va mal gana el que estaba antes, puede ganar uno que todavía no está. Doctor, es manida la pregunta. ¿Le ofreció ser titular de la Oficina Anticorrupción? Yo le agradezco la pregunta, porque no. Pero le agradezco, porque algunos radicales, de esos que proyectan en los demás la propia condición, cosa que no es legítima, creían que mis posiciones tenían que ver con motivaciones carguistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me gusta mucho la expresión. Bueno, no, mire. Y se lo dije a él, porque como me lo han preguntado varias veces a esto, le digo, no creas que yo no quiero colaborar. Si vos haces lo que anunciás que vas a hacer, si podemos modificar el rumbo de la Argentina, yo quiero colaborar. Va a ser muy difícil. Quiero colaborar. Precisamente porque quiero colaborar, no quiero tener cargos, porque alguien podría desacreditar mis posiciones atribuyendo a ellas motivos, intereses personales, subalternos o minúsculos. Ahora le digo una cosa, y se lo dije a él. Como yo creo que va a haber que tomar decisiones difíciles, porque me parece que es mucho más difícil la situación que la que existía en el 2015, y seguramente va a haber que pedir un esfuerzo a ciertos sectores que tal vez no tengan ganas de hacerlo, cosa que es natural, somos todos seres humanos, se pueden generar situaciones muy complejas. Y en esas circunstancias, no en la luna de miel, que no sé cuánto durará, ojalá dure todo 2-4 años, pero no va a durar. Bueno, en esas circunstancias, las más difíciles, en los momentos más jorobados, si yo tengo que asumir un compromiso mayor, lo voy a hacer en defensa de lo que considero es un gobierno que toma decisiones correctas y que fue elegido por el pueblo. Si las decisiones fueran correctas, o sea, pero digo, si fueran correctas. De movida no va a ser titular de la Oficina Anticorrupción. No se le ofreció siquiera. No. Ahora, si la cosa se pone brava en el sentido, y usted coincide con el... Sí. Ahí sí. Sí, claro. Así era mi padre, Y y lo tendrían que hacer todos los partidos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que llevar adelante una negociación muy difícil con el Fondo Monetario Internacional. Y tenemos que lograr que el resultado de esa negociación sea el más favorable para el país. Allí deberían estar todos los partidos, incluso el partido que contrajo la deuda. Deberían estar apoyando la negociación del gobierno nacional futuro, del que asumen en 10 días. Deberían estar todos haciéndole saber al Fondo Monetario Internacional que estamos viviendo situaciones muy difíciles y que no puede repetir las recetas que nos plantearon hace un año y en otros momentos de la historia, porque la paciencia de la sociedad no es infinita. Ahora, es interesante el giro que usó. Incluso el partido que contrajo la deuda. Claro. Fue el gobierno Cambiemos.
no gobernaba Cambiemos. No lo digo yo, lo decía. Había algunos radicales más macristas que Macri que decían que gobernaba Cambiemos, pero lo dijo el propio presidente Macri. Y es cierto. Y después le explico por qué además eso es cierto, si quiere, no sé si tiene importancia. Macri dijo, esta no es una coalición de gobierno, es una coalición electoral. Pero eso no nos desresponsabiliza a nosotros, porque algún oyente puede creer que yo estoy tratando de eludir responsabilidades que puede tener mi partido. No, no, no. Nosotros teníamos la obligación de evitar que se cometieran errores. Eso además era lo que habíamos dicho cuando celebramos este acuerdo. O sea, la deuda externa más grande de la historia, que es la del presidente Macri, la contrajo el partido del presidente Macri. Claro, seguramente con la mejor intención y a devolver en un plazo muy breve y además sin que esos recursos se destinaran a finalidades que nos permitieran contar con las divisas necesarias para poder enfrentar la devolución. Porque siempre hay que devolverla, la deuda, sí, claro. ¿no? Bueno, y ahora en muy corto plazo. Y por supuesto que cuando uno tiene que destinar recursos de la economía a pagar una deuda, se le está privando a la propia sociedad de esos recursos para crecer, para prestar servicios, bueno, para hacer lo que sea necesario para llevarle un poco más de tranquilidad a los que sufren, que son casi el 40% de los argentinos, los pobres. O sea, el que va a tener que responder por la responsabilidad jurídica de la deuda es Macri. Sí, yo no sé si es responsabilidad jurídica. Yo le digo que es responsabilidad política. No sé si no conozco, sinceramente. A mí no me gusta tampoco ese tema de andar investigando. No soy yo un especialista ni en derecho penal, ni en procedimiento, en todas estas cuestiones. Eso se tiene que encargar la justicia. Lo que sí debe ser un político especialista en asegurar la independencia del Poder Judicial. En eso sí debe ser especialista. No opinar sobre lo que la justicia debe decir. Si realmente, y no solo retóricamente, somos respetuosos de la independencia de los poderes. No deben los políticos opinar. Por lo menos están cumpliendo cargos. Ahora sí deben asegurarle a los ciudadanos que las instituciones que tienen por objeto garantizar que la justicia sea independiente pueda cumplir con esa función. Y el Consejo de la Magistratura, tal cual está integrado desde el año 2006, no puede cumplir con esa función. Nosotros lo criticamos mucho. A la ley que se sancionó, Cristina Kirchner, en el año 2006, modificando la integración del Consejo de la Magistratura y violentando el equilibrio previsto en la Constitución. Ahora, después del 2015, nos olvidamos. Ahora, no lo cambiamos. Me lo trae de vuelta como para retomar la posición. Yo le preguntaba, ¿uno confía en Alberto? Sí. ¿Le desea lo mejor? Sí. Sí, le deseo. ¿Aprendió? Sí. O sea, creo que sí. Cristina, por lo que yo he hablado con él, creo que sí, sinceramente. ¿Cristina volvió mejor? Y yo creo que debe haber. Mire, él sabe que el horno no está para bollos, sabe perfectamente. Mire, una persona con talento político, entre otras cosas, sabe cuándo el horno está para bollo y cuándo no está para bollo. Y por otro lado, como le decía al principio, creo que la elección de Alberto es en el fondo una autocrítica manifiesta, no hecha en silencio, una autocrítica manifiesta. Tal vez podía haber sido más explícita. Yo hubiera sido más explícito, sin ninguna duda. No se hubiera presentado directamente. No, puede ser que me hubiera presentado, si creo que cometí errores, y diría, yo cometí estos errores, no los voy a volver a cometer, lo diría. Así como le pido hoy a mi partido, que diga que cometió el error que creer que lo mejor para estos 4 años era decir a todo que sí, incluso a lo que uno creía que no estaba bien, que no era lo mejor. Yo voy a ser bastante gorila, pero me voy a amparar en Borges. Sí. Claro, ¿son incorregibles los peronistas? Bueno, porque son perfectos. Epa. No, porque al peronista un día me dijo, cierto que somos incorregibles, porque no es necesario corregir nada, me decía, ¿no? Sí. Pero no, yo no creo, esos son prejuicios. Yo creo, a ver, ¿cuál es la diferencia fundamental? Yo no soy ni kirchnerista o ni justicialista ni pro. Ahora, parece que en esta Argentina irracional, si uno no es una de estas dos cosas, con alguno está, pero lo oculta. Bueno, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos con el justicialismo? Para nosotros, la cuestión republicana, como para usted, porque es obvio y me alegra, es una dimensión que tiene fuerza de convicción, no es una cuestión. Para el justicialismo, aunque hemos mejorado, yo no digo que anulara los valores propios o los eliminara de la República, pero a veces creía que se puede desatender un poco el nombre de acceder o conservar el poder. Bueno, yo creo que hemos mejorado muchísimo, pero esa diferencia nos separó a nosotros. No tanto la visión acerca de lo que debe hacer la política por la economía y por los sectores de la sociedad que dependen del funcionamiento. Yo siento que el radicalismo tuvo voluntad de poder
con mirada institucional. El peronismo tiene voracidad de poder y estos detalles son detalles, ¿no? Bueno, yo creo que la sociedad se va a encargar de que cambien, porque se ha registrado un cambio de todas maneras, muy importante. Bueno, el que lea un poco de historia verá que cosas que ocurrieron en 47, 48, 49, bueno, no volvieron a ocurrir nunca más en Argentina, ni en los 70, no volvieron a ocurrir. No quiero hacer historia contrafáctica, pero no tengo más remedio. ¿Fue un error hacer Cambiemos? No, fue un error no cumplir con lo que dijimos al hacer Cambiemos. Yo no puedo decir si fue un error. Yo tenía otra mirada, quería que había que profundizar UNEN. Incluso cuando hablé, yo no voté. La gente cree que yo voté en contra. Yo no era convencional. Claro, pero sí, por diputado, por ser diputado pude hablar y les preguntaba por qué destruyeron. Que es interesante. Un día iba a escribir algo. ¿Por qué destruyeron UNEN? Habíamos salido segundos en el año 2013. Con Wiener, claro. Claro, a nivel era de medio término. Pero habíamos ganado, habíamos metido... Y bueno, por ahí había sido una elección extraordinaria. UNEN había salido segundo a 4 o 5 puntos del kirchnerismo y la mayoría de las encuestas a lo largo del 2014 lo daban como el competidor principal frente al kirchnerismo. Estábamos muy cerca de quien era el candidato entonces, Scioli. Bueno, pero a partir de mitad del año 2014, un poco antes, nos dedicamos a destruirlo. Bueno, pero el asunto es que una vez conformada la nueva alianza, no cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Y a mí que no me lo digan, Yo fui 8 años diputado. Sé cuáles eran las posiciones del partido antes del 2015 respecto de temas importantes y sé cuáles fueron las posiciones del partido después del 2015 respecto de esos mismos temas, las opuestas. A mí que no me lo diga, probablemente creyendo que hacían lo mejor. Y por eso ahora cuando... ¿Qué fue lo que pasó? Las cosas no salieron como estaban previstas, ¿no? No. Como decíamos en el 2015, como partido, yo me incluyo, aunque nunca me hice demasiadas ilusiones respecto de que ganando el PRO se pudieran resolver los problemas o mejorar. Deseaba equivocarme, pero no salieron como estaba previsto o como estaba calculado. Es reduccionista. ¿La presidencia de Macri fue buena, mala, regular? Bueno, tenemos más inflación, tenemos más pobreza, tenemos más indigencia, tenemos más recesión, tenemos más deuda, tenemos más desempleo. El presidente ha dicho, dejamos una vara alta. Yo no quiero hacer consideraciones que puedan no contribuir a mejorar la relación entre las fuerzas políticas, pero en lo social no se puede decir algo sin aclarar, salvo en lo social. ¿Y qué es lo que yo creo? Que resolver los problemas económicos, enfermando la sociedad, enfermándola de injusticia social, es bastante fácil, Lograr el equilibrio, sanear las cuentas públicas, enfermando a la sociedad, eso no es difícil. Lo difícil es sanear la economía sin enfermar a la sociedad. Yo creo que no se hicieron las dos cosas que se podían haber hecho. Retomo porque hay más inflación, más indigencia, más desindustrialización, más recesión. Caída de salario. ¿Fue mala presidencia? Desde el punto de vista económico y social no tiene nada que ver con lo que hubiera hecho la Unión Cívica Radical y los resultados están a la vista. Que la gente juzgue, somos todos grandes, que la gente diga lo que ha pasado. Nosotros decíamos... ¿Y usted qué dice? A mí no me gusta, no me gustaron las políticas. Por eso digo una cosa, pero no me la quiero agarrar con Macri, porque ahora he visto, tal vez sea una impresión nada más, pero ahora he visto que hay quienes dicen, bueno, Macri cometió este error, se cerró, y le responsabilizan a él y a Marcos Peña. No, el problema no fue Macri o Marcos Peña, el problema fueron las políticas, los modelos, las recetas aplicadas. Aunque a esas mismas recetas las hubiera aplicado el hombre más sensible desde el punto de vista social, las consecuencias serían las mismas. Es posible que quienes dicen esto, en el fondo me contesten, pero por supuesto, estamos hablando de las políticas. Bueno, decilo entonces. Decilo con todas las letras, porque ¿sabés por qué? Si no lo decís con todas las letras, que el problema fueron las políticas, puede ser que la sociedad se confunda y que crea que si a estas mismas políticas, y eso es lo que algunos radicales parecen sostener, las hubiera aplicado otro, bueno, estaríamos en el mejor de los mundos. No fue Macri, no fue Marcos Peña, fueron las políticas aplicadas las que no podían, no digo resolver los problemas, porque en 4 años no se podía, mejorar los problemas. Tenían inevitablemente que empeorarlos en países como nosotros. Se lo voy a poner así gráficamente. ¿Está más enojado con Macri o con Negri? No, con el partido.
si se puede decir enojado con el partido, porque en Cambiemos no hubo diálogo porque el partido no quiso. Esto también, que no me lo digan a mí. Yo lo sé, ¿no? Yo no soy un tipo que invento cosas. Puedo estar equivocado, pero lo que digo son hechos. Los hechos no son opinables. No quiso el partido se colocó en la situación propia de quien no tiene derecho a decir, de quien no se atreve a discrepar, de quien cree que, bueno, quien actúa como si nosotros pensáramos lo mismo que el PRO. Eso fue un error tremendo. Creían que eso era más responsable. Eso fue un error tremendo. Pero no fue Mario, ni fue Sanz, fue el partido. Y quienes hacia adentro del partido no tuvimos la potencia necesaria, la inteligencia necesaria para persuadir y hacer cambiar de opinión. También me siento responsable. Déjeme usar la expresión de su padre en aquella memorable asamblea legislativa, la última que él tuvo. Los radicales no quisieron, no supieron. No pudieron. ¿No pudieron? Sí, a mí me gustó mucho esa expresión, porque esa expresión quería decir muchísimas cosas. No quisimos hacer lo que hizo el justicialismo en la década del 90, que ya nos presionaban para que los hiciéramos. No pudimos, tiene que ver con la necesidad de tener en cuenta que la política y los gobiernos, un elemento esencial en la política y en los gobiernos es la correlación de fuerzas o de debilidades. Y de eso también hablamos con Alberto. La gente suele creer que los gobiernos pueden hacer lo que quieren, son omnipotentes. No, no son omnipotentes. Hay otras formas de poder distribuidas en la sociedad que a veces, en determinadas circunstancias, y muchas veces son más potentes que el propio Estado, y pueden vetar decisiones que toma el Estado, pueden hacerlas fracasar. De allí la necesidad de los acuerdos entre la política primero. Y después no supimos, ¿y acaso tenemos un Estado que sabe todo nosotros? Fue un acto de sinceridad, es decir, no supimos. Sí, claro. La verdad, no la vimos, no supimos, no fuimos. Y no supimos también tiene otra lectura para mí. Yo por lo menos la he resignificado y creo que conozco a mi padre, no lo interpretó mal. Yo decía que en el fondo lo que se refiere a que el Estado, decía Durkheim, es la inteligencia de la sociedad. Bueno, ¿ustedes creen que este Estado nuestro es muy inteligente? No es un Estado muy apto, ni muy idóneo, ni con demasiada información, ni demasiado conocimiento. Y eso es lo que necesitamos. También hablamos, bueno, Alberto, de un Estado muy democrático, muy republicano, pero muy conocedor. El radicalismo. ¿Qué pasó entonces? ¿Tuvieron más voluntad carguista, como fue que usted dijo? ¿Aspiración carguista? ¿Y abdicaron de los principios o no la vieron? Yo creo que, sinceramente, hubo de todo, ¿eh? Hubo carguismo también, ¿eh? En algunos. Sí. Con cargo. Sí. ¿Quién? No, porque son amigos, yo los quiero mucho. Y además uno sabe lo que pasa, Luis, uno se engaña. No es que esté siendo conscientemente un impostor, uno se engaña. Es muy tensionante psicológicamente tener que acompañar decisiones que uno piensa que no son las mejores. No se puede eso hacer durante mucho tiempo sin sufrir una fuerte tensión psicológica. ¿Y cómo se resuelve? Y la suelen resolver pensando antes estaba equivocado, racionalizando la inconsecuencia de comprensión de golpe de que uno estaba equivocado. ¿Se entiende? Sí, claro. Bueno, creo que el partido le faltó audacia y pensé que iba a decir huevos, le juro. Bueno, huevos. ¿Le faltó huevos? Sí, creo que sí. A pesar de que siempre los tuvo. Bueno, no sé si siempre todos los partidos a veces tuvieron y otras veces no. Pero le faltó eso, sí. Y ahora creo incluso... ¿Usted ha oído hacer alguna autocrítica? Decíamos recién que las cosas no salieron como estaba previsto, ¿no? No, claro. Como estaba calculado. Exactamente al revés salieron. Digamos. Bueno, exactamente al revés. Incluso decíamos, vamos a ganar en el 2019, demostrando que se puede gobernar de otra manera, resolver los problemas sin populismo, que no sé bien qué quiere decir, yo sé lo que quiere decir, pero lo que quieren decir algunos cuando utilizan esa expresión, y resulta que la razón por la cual nosotros nos juntamos, que era para evitar la alternancia y para evitar que volvieran a ganar en el 2019, no se dio. Se ocurrió lo contrario. Ahora, ni una referencia del partido a esto. Me preguntaba el otro día Nancy Pasos si yo quería que se hiciera un araquiri. No. Lo que quiero es que salvemos al partido. El justicialismo, en la década del 90, cometió un error histórico. Y después reconocieron colectivamente el error. Fueron muy autocríticos. Bueno, yo creo que algunos creyeron que hacer radicalismo
era algo así como un remedio peor que la enfermedad. Si se engañaron, creo que la mayoría creyó realmente eso. Y hoy no hacen autocrítica, yo creo por una razón, lo dije en broma, porque ver lo que uno dice escrito parece más fuerte. Y yo dije por tanatofobia, ¿no? Que es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, es irónico y una metáfora exagerada y trágica, pero ¿qué quiero decir? El radicalismo cree que después de Cambiemos no hay vida. Algunos radicales, radicalismo, esas son las ideas, algunos radicales creen que no hay vida, que después de Cambiemos viene el desierto. Entonces, si hacen alguna autocrítica, ponen en riesgo Cambiemos. Digo, hay vida después de Cambiemos. Ahora digo, no un harakiri, como decían antes. No, nada. Pero al menos una actitud. Digamos, los radicales que llevaron a esto, ¿renunciaron del partido? ¿De la dirección? No, yo ni le pido eso. Yo lo que pido, yo no pido eso. Porque yo también me siento responsable de no haber tenido la fuerza, la inteligencia, la claridad suficiente para hacer dudar, por lo menos, acerca de si se estaba haciendo las cosas bien. Todos hemos sido responsables, pero bueno, la sociedad, si nosotros volvemos a ser consecuentes con nuestras ideas, miren, hay vida después de Cambiemos. Ni siquiera saben leer bien, desde mi punto de vista, porque como el hipocondríaco, que siempre, por sus temores, distorsiona la vida, en política pasa lo mismo. Parece que no hay vida detrás de Cambiemos. Y no alcanzan a ver que en ese 40% hay muchísimo radical, filo radical, culturalmente radical, y que en ese otro 48% también hay muchísimo radical, filo radical o culturalmente radical. Falta el radicalismo. Por eso la pregunta es, después de la elección, de la derrota, Cambiemos, ¿se rompe o se dobla? Eso lo tenemos que definir todos en una convención. La dispuesto en el 2019 es en principio válido hasta el 2021. Antes del 2021, en la nueva elección, tenemos que definir cuál es la política de alianza. Lo que yo le pido a los radicales es que si dicen que tenemos que seguir en Cambiemos, como dicen ahora, que expliquen además si hacia adelante vamos a defender las ideas del PRO o las ideas de la Unión Cívica Radical. No es convencional, ¿no? No. Sí, lo nombro. ¿Qué vota hoy usted? No, yo votaría por hacer una fuerza, hacer un frente con fuerzas afines. Yo no le tengo miedo al desierto. Pues se va del, digamos, ¿eso incluye el PRO? Si quieren acompañarnos como fuerza electoral que preserva su autonomía, yo creo que lo que hay que hacer es difícil, pero no imposible. Yo creo que hacer una coalición de gobierno, un frente político entre quienes piensan igual. Lo que no quiere decir que nos puedan acompañar quienes tengan diferencias con nosotros, preservando su autonomía para votar en el Congreso de manera diferente si las decisiones que tomamos desde el gobierno no son las que a ellos les parecen correctas. Eso es lo que debió haber hecho la Unión Cívica Radical. ¿Sabe dónde se hizo eso? En Portugal. La alianza que hubo en Portugal, desde algún punto de vista, es muy parecida a Cambiemos. Partidos que siempre habían pensado muy diferente y se habían atacado muy duramente, como nosotros. Pero ninguno renunció a su autonomía. Ninguno, en nombre de la gobernabilidad, renunció a señalar sus diferencias. ¿Por qué? Porque decían, si por la gobernabilidad renunciamos a marcar la diferencia, vamos a perder el gobierno. Y así fue que votaron diferente. ¿Y acá pasó? Acá no pasó. El partido votó. Todo. Digo, perdieron las elecciones. Exacto, perdimos las elecciones. A pesar de la... A pesar de que fuimos una escribanía. Sí, fuimos una escribanía. El radicalismo fue una escribanía. Cambiemos fue una escribanía. Y se criticó mucho. Había un escribano. Había el señor de la firma que era Macri Peña. Sí, pero en el Congreso nosotros teníamos el mismo número de diputados, podríamos haber dicho algo. Y respecto de las decisiones, por ejemplo, ¿a usted le parece que la Unión... Si usted le hubiera preguntado en el 2014 a un radical, ¿vos creés que si Cristina Kirchner nombra jueces de la Corte por decreto, el partido lo va a acompañar? Un escándalo. Bueno, y nosotros lo acompañamos. Cambiemos, que venía a reparar el daño que habían sufrido las instituciones de la República. Entonces, no tengamos doble vara y seamos indulgentes con alguien porque es de los míos. Las cosas están bien o mal en sí mismas, no dependiendo de quién las haga. Bueno, yo pienso que esa es la mejor manera de aportar a la calidad de la política. Bueno, y si en el gobierno que viene hacen algo bueno, que yo creo que es bueno para el país, aunque no sea radical, yo lo voy a apoyar. Y si mi partido comete el error de no apoyarlo, a mí me van a encontrar como en estos años diferenciándome de mi partido. Y si hace algo malo, lo voy a criticar. O sea, a mí se lo dije a Alberto. No se va del radicalismo. No, yo creo que soy el que más cerca estoy del radicalismo. Porque el radicalismo que el comité, el inmueble en el que funciona el comité,
el inmueble de la calle Tucumán o de la calle Alsina, la bandera, no, esos son símbolos del radicalismo, la marcha. Lo importante es lo que esa marcha y esa bandera simbolizan, las ideas y las propuestas que en función de esas ideas se elaboran. Bueno, yo he estado mucho más cerca de esas ideas. ¿Qué le pasa con dirigentes como Martín Lustó? Bueno, yo creo que el radicalismo de capital mantuvo más autonomía. Yo le pediría ahora que siguiéramos teniendo a ver, que nos expresáramos todos, que nadie se haga, que nadie elude una definición. Nosotros conocimos muchos políticos a quienes les decían no hay que definirse en política. Claro. Mi viejo era lo contrario de eso. Me contaba, ¿no? Bueno, que digamos, debemos hacer una autocrítica hacia adelante. Decimos que vamos a hacer una oposición seria, responsable. ¿Quién puede decir lo contrario? Eso está muy bien, pero debemos ser un poco más específicos ideológicamente. Hacia adelante, ¿vamos a defender las ideas del partido o las del PRO? En el ejercicio de esa oposición seria y responsable. Porque los escenarios que podemos imaginar para el futuro serán distintos, según si el partido elige defender las ideas del partido o las ideas del PRO. No es que no tenga consecuencias en el futuro de la Argentina. Entonces, que digamos, si no vamos a defender las ideas del PRO, que le digamos a la sociedad. No vamos a defender ideas que hasta ahora se han aplicado, hemos apoyado, si ustedes quieren, no en estos términos, que han demostrado no dar los resultados. Vamos a defender las ideas del partido. Si quieren defender las del PRO, que se lo digan a la sociedad. Miren, creemos que 4 años no es suficiente, que todavía seguimos creyendo en estas ideas y son las mejores para el país, que se lo digan. Y hacia adelante hay que hacer más de lo mismo, pero más rápido. ¿Se imagina Macri asumiendo la postulación a presidente de Cambiemos con el radicalismo incluido en 2023? Eso depende de la vocación política que tenga Macri, porque yo le digo siempre a los militantes, no crean que un diputado es necesariamente un político, ni un ministro, y a veces hasta ni un presidente. Pues la vocación política no está necesariamente asociada a los cargos. Puede tener una vocación pública, pero político es otra cosa. Yo hace 4 años que no tengo cargo y sigo militando. Pero Macri tiene vocación política. No lo sé, sinceramente, porque no lo conozco demasiado. Es bravo eso que está diciendo, ¿eh? Bueno, no, se puede tener. Hay gente que no ha tenido vocación política, ha tenido vocación por la cosa pública, hizo una muy buena gestión y luego creyó que después de hacer ese aporte no tiene ganas de seguir, bueno, trabajando en el llano, no sé, eso dependerá es como si usted le preguntara a un arquitecto, ¿vos perdés el gusto por la arquitectura después de determinada edad? No, capaz que no la ejercer más, pero el gusto no lo perdés nunca. En cambio, quien no tiene vocación, sí, la verdad, que quien eligió arquitectura, qué sé yo, porque se equivocó. Bueno, le pedí una mirada hacia 4 años, del 15 de Gualeguaychú, le pido una del 2023. ¿Lo vota Macri presidente? ¿En el 2023? No, yo estoy seguro de que la Unión Cívica Radical va a tener un candidato o va a ser un actor central en un frente que piensa de manera distinta al PRO. Lo respeto mucho esas ideas, son democráticas, pero no son las que yo creo que pueden resolver los problemas. ¿Cómo me voy a dejar de ilusionar con la posibilidad de que el partido vuelva a ser? ¿Y a quién huele con su experiencia como dirigente? Va a haber muchos, si no se anima por ese miedo al que aludía antes, van a aparecer muchos. Hay muchos que pueden ser. No, porque queda muy mal decir eso. Queda muy mal, sí, queda muy mal. No, bueno, hay muchos. Yo creo que primero, a ver, más que nombres, más que liderazgo, a mí me preguntaban el otro día también, ¿qué liderazgo me imagina de Macri, el de cosas? Díganme liderazgo de ideas. Y esos son los únicos liderazgos que me entusiasman, que me apasionan y que me dan ganas, por los que me dan ganas de trabajar. Las ideas, los proyectos, las prioridades, los programas. No hinche, son las encuestas lo que valen, Ricardo. Bueno, así nos va. Sí, es cierto, pero así debería ser. Bueno, si así debería ser, si así tiene que ser, yo no hago más política, no me interesa hacer política. Palabra o no me interesa hacer política. Voy a hacer política criticando eso. El abuso de la encuesta desahucia la política. Y si es la negación de la política, porque ¿quién influye en la opinión pública? ¿La política u otras instancias? Si tratar de formar la opinión pública es una tarea esencialmente política
y los partidos renuncian a esa tarea, hay una abdicación de lo político muy importante. Si ceden esa tarea en otras instancias y se ponen a repetir como loro lo que la sociedad quiere oír. Alfonsín decía, si la sociedad se derechiza, preparémonos para perder elecciones, no para cambiar de idea. Lo que no quiere decir que no podamos hacer frente con fuerzas que piensan distinto. Lo importante son los programas, sí, las propuestas. O evolucionar en el modo de llevar a cabo. Una cosa es evolucionar en el modo, pero otra cosa... A propósito de esto que yo decía de quién influye y hablaba de lawfare, ¿es una perseguida política, Cristina, como dijo hoy? No, a ver, y acá hay una cosa que me interesa también aclarar, porque la aclaré hoy. Porque otra vez, uno lee una cosa y tiene la sensación de que, por ejemplo, Alberto Fernández dijo una cosa, lee otro diario y tiene la sensación de que dijo otra. Lee un tercero y dijo una distinta a las dos anteriores. Y yo lo escucho y dijo algo distinto de esas tres. Entonces, cuidado cuando formamos opinión, como nosotros mismos, si queremos ser plurales, si reclamamos una prensa plural, seamos plurales, nosotros mismos, buscando una fuente de información plural. Bueno, lo que dijo Alberto Fernández es que estaba refiriéndose a la prisión preventiva, sí, y usted lo sabe. Y ahí comparto, y bueno, ahí comparto. Pero Massot creo que dijo lo mismo. Creo que dijo, lo dijo con nosotros en la radio. Si yo hubiera sabido lo que pasó después en el juicio, no me acuerdo a quién, yo no hubiera votado como voté en el Congreso. Y lo dijo Daniel Lipovetsky, que es un hombre al que hay que sacarle el sombrero por el coraje, porque cada vez que ha tenido que, bueno, manifestar su posición, sí, respecto de cuestiones que para él eran muy importantes, lo hizo, así poniéndose cobró, en contra. Así cobró. Bueno, ese es el grave error. Así estaba cambiando, no se podía discutir. No se podía discutir. Y hacia adentro del partido pasó algo parecido. No, pero una cosa es la prisión preventiva, que ha habido un abuso, sí, realmente. No, eso lo tendrá que determinar la justicia. Yo no puedo opinar. Yo no puedo opinar sobre eso. No he leído la causa. Yo no he leído la causa. No soy abogado, no soy fiscal, no soy querellante. Creo que con relación a las prisiones preventivas se ha incurrido en abuso. Ahora, si se ha incurrido en abuso, ¿qué? No son presos políticos, o si son presos políticos es porque el Estado, en ese sentido, porque cometió un error. Ahora, son presos, muchos de ellos, que desde mi punto de vista están allí privados de la libertad. Es la pena más grave después de la pena de muerte, ¿no? Están privados de la libertad, por lo menos arbitrariamente. No nos gusta lo que dice la ley. Cambiemos la ley. La ley dice que no se la puede poner en prisión a una persona hasta que no haya una sentencia definitiva, salvo que existan posibilidades de que entorpezca la investigación o que se fugue. Bueno, pero eso no es algo que yo digo que el juez puede decidir así con absoluta discrecionalidad. Debe probar que existe ese riesgo. Yo creo que en varios casos, no quiero personalizar bueno, hubo abuso de lo ha dicho gente del PRO también, nobleza obliga, hay que decírselo. Nos estamos despidiendo y le agradezco que me la hizo fácil porque mi garganta estaba... No, pobre Luis, ayudó. Al contrario. Me recomienda un libro, lo está viendo un pibe de 20 años, sí, que le gusta la política. ¿Qué tiene que leer, aparte de lo que significa la historia de su padre? Y bueno, es lo que estoy leyendo ahora. Yo estoy leyendo 3 libros, uno que se llama El tiempo pervertido, otro que se llama No tengo tiempo, y estoy leyendo una conciliación de Marx con la Ilustración o el republicanismo, ¿no? ¿3 a la vez? Sí, 3 a la vez. Yo pensé que yo estaba loco por leer 2, pero... 3 a la vez. Y a veces me confundo porque no sé dónde lo leí. Bueno, los 2 primeros son más bien análisis sociológicos que tienen que ver con la subjetividad neoliberal. Porque el neoliberalismo no es solo un fenómeno económico. ¿Usted vio cómo se ha hablado de emprendedor o de vecino? ¿Cuántas veces yo hablar de ciudadano? Son subjetividades muy distintas, absolutamente distintas. Y creo que algunos procuran que la subjetividad del ciudadano se parezca mucho a la del emprendedor. Bueno, hablan de eso, y el otro habla, bueno, es un análisis interesante, como dice que los marxistas desvirtuaron a Marx alejándolo de la Ilustración y de la teoría republicana, ¿no? Bueno, la semana que viene se estrena un documental del padre. Ah, sí. Sí, pobres a los amigos que me los conozco, que lo produjeron. Además parezco yo, creo, dicen yo, pero bueno, y me han invitado a ir a verlo, no puedo ir. Me han invitado a ir a verlo a Mendoza, a Junín, no me acuerdo qué otros lugares. Les recomiendo que los vayan a ver a los que les interese la política, porque los amigos que lo vieron, entre otros mis hijos, me han dicho que es muy interesante. Como tiene experiencia en la tele, sé que lo va a hacer en 30 segundos. Sí. Digo Raúl Alfonsín, ¿qué es lo primero que le pasa?
Ay, para mí es una referencia personal y política importante, insoslayable. Se extraña, ¿eh? Sí, lo extraño como hijo y como político. ¿Y como hijo qué extraña? Bueno, el padre, el amor que uno puede expresar. Cuando no está, no lo puede manifestar, ya no. Y como político, ay, cómo me gustaría que estuviera. Pero veo que uno como padre, los psicólogos dicen que hay que duelar el duelo, que se atraviesa, que yo... Pero siempre hay no hay día que no recuerde algo que tenga que ver con mi viejo. ¿Le pasa? Sí, a mí, pues ya lo hablamos, a mí me pasa más eso de todos los días con mi hija. Eso sí me pasa más. Todos los días. No es la mochila, ya lo he dicho. Eso a la audiencia le digo, se supera, se aguanta. Pero eso de todos los días, con mi padre, por política me pasa mucho. ¿Qué diría el viejo? Digo yo, no, estaré haciendo las cosas bien. Creo que estoy haciendo lo que haría él. Y con mi vieja también, ¿eh? Con mi vieja también pienso mucho, pobre vieja. Pobre vieja. Ella sufrió mucho la política. Claro. No, y con su hija sí, en cambio, ¿se acuerda? Sí, eso les pasa a todos. Me acuerdo que a un amigo, no al que le conté la otra vez, otro más, es un empresario, me dijo, no va a haber un día que no piense. Y efectivamente, mire, ya hace 15 años, ¿eh? Ya lo hablamos mil veces, pero se supera. Yo creo que es inspirador para muchos papás que han perdido sus hijos. Mire, uno tiene la sensación, cuando le ocurre algo así, de que la vida se acabó, que no lo va a poder superar, que cada día va a ser peor que el anterior. Se supera. A mí me ayudó mucho conversar con un amigo al que le había pasado lo mismo y me dijo, Ricardo, se supera, la mochila se acomoda, no te rindas. Y me dijo, mira, ¿ves esa foto que está ahí? Estaba la hija de él a caballo, en un pueblo del interior, Madrid, Carlito Yoldi. Bueno, y me dice, yo no podía tener ese cuadro hasta hace un año, ahora lo puedo tener y se supera. Bueno, trasladamos la última regla de todas las entrevistas que dice que jamás hay que elogiar al entrevistado. Se lo quiere y se lo admira mucho, doctor. Pero muchísimas gracias, Luis. Yo también lo quiero. No nos peleamos, che. A veces nos peleamos nosotros, pero... No, sí, pero no, yo lo quiero mucho y lo respeto mucho. Y en serio. Y es recíproco. Creo que es difícil hacer periodismo. ¿Cómo? Después charlamos. La próxima charlamos. Gracias por venir. No, al contrario, Luis. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.